¿Qué tal, gente? En este video quería comentar un poco cuáles fueron mis primeras impresiones sobre dos mangas que leí de este autor, Junji Ito, que es ya muy conocido, creo que es el mangaka más conocido, o por lo menos el único que conozco con respecto a las cosas de terror, y por lo que voy diciendo no había leído casi nada de este y solamente leí dos mangas. Pero me llevó a unas primeras impresiones interesantes. No es que me haya ultra incitado a seguir leyendo de él, obviamente voy a seguir leyendo, eh, pero me llevó a algunos pensamientos interesantes que quería compartir. Eh, Como habré puesto seguramente en el título, eh, me gustó nombrar cómo me encontré el terror de Junji Ito como un terror infantil. Y no es para nada una frase despectiva, nada por el estilo, eh, sino que ahí voy a explicarlo un poco. ¿Qué es lo que pensé? ¿Con qué es lo que me encontré? Me encontré con recuerdos, me encontré con muchos recuerdos de eh, los temores de la infancia, las cosas que le tenía miedo, que tenía miedo en la infancia. Cosas como la oscuridad, por ejemplo, pero más que un miedo así crudo, digamos, más que nada las cosas que pensaba que me daban miedo. Cosas que pensaba generalmente cuando estaba solo y muchos pensamientos extraños que por ejemplo casi siempre empezaban con un ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, uno que me dio mucha gracia la primera vez que leí uno de los dos mangas que leí de Junji Ito, que es Remina, Estrella Maldita? Yo de chiquito pensaba mucho, por ejemplo, ¿qué pasaría si la gravedad se para? Tal vez no pensaba en gravedad en ese momento, pero ¿qué pasa si todos nos vamos para arriba de repente? No sé qué pasa si se vuelve de noche siempre, para siempre. Muchísimas cosas así. Otros recuerdos que tengo de haber pensado, siempre he pensado mucho, por ejemplo, ok, ¿qué pasa si aparece el diablo y me hace elegir entre dos cosas? Por ejemplo, entre la vida de mi papá o mi mamá. ¿A quién elijo? ¿A quién salvo? Todos estos pensamientos, todas estas cosas que no me llevaban a nada, me llevaban al miedo, ahí se generaba el miedo, eh, son más que nada formas disfrazadas que tienen algunos sentimientos, algunos temores específicos, por ejemplo, el miedo a tomar decisiones o tener que tomar una decisión que sea mala, qué perder y qué no perder. Otras cosas que me hacen pensar, estos pensamientos más catastróficos que tenía, es un poco cuáles son las reglas del mundo. Es indiferente el mundo porque, como dije antes, que se te apareciera el diablo, en mi pensamiento de niño tenía presente bastante todo lo religioso. Pero no tanto como creencia, va, hay que ver cómo vemos la creencia, sino que me habían dicho que era así y está bien, a mí me parecía que estaba bien, que había ángeles, Dios y el diablo y cosas así. Siempre con ciertas dudas, siempre con un poco de falta de certeza. Ok, sí, me contaron que es así, pero ¿cómo será realmente? Por eso estos pensamientos seguían estando. Y bueno, todos estos pensamientos extraños
Eh, son, son temores que todavía podemos llegar a tener cuando crecemos, pero ya lidiamos con ellos de otra forma. Sí, sigo hablando de Junji Ito, no se preocupen. Esto sigue siendo un video de manga. Y esto es lo que me generaron los dos mangas que leí de Junji Ito, que fueron La falla de Amigara y Remina, Estrella Maligna. Creo que eran así. ¿De qué tratan estos dos? Muy por encima. Espero que lo hayan leído. Si no lo leyeron, no son tan largos. Aprovechen. La falla de Amigara trata sobre que dentro de una montaña, tal vez una sierra, no sé bien, de Japón aparecen como esculpidos huecos con formas humanas. Súper extraño. Y tiene una profundidad que se interna en toda la montaña. Y aparece eso, sale por la televisión. Y mucha gente que lo ve por la televisión ve como que están sus siluetas y algo los llama a ir. Y cuando llega el protagonista y más gente, se encuentran que hay un montón de personas, todo eso, y en algún momento alguno se mete dentro de su hueco correspondiente, todo como en un estado de locura. Y nada, desaparece y la gente grita, intenta rescatarlo, todo así, y poco a poco todos los personajes terminan metiéndose en su hueco correspondiente. Y con ciertas cosas que ya voy a comentar. Eh, y al final, del otro lado de la montaña, digamos, hay grietas también, pero ya no tienen forma humana. Ya es imposible que un humano pase por ahí. Pero al parecer, los humanos que se meten en su hueco terminan cayendo ahí, totalmente desfigurados, pero vivos, por lo que podríamos decir que ya no son humanos o algo así. Acá me entraron muchísimos eh, cosas similares a lo que yo pensaba de chico, que no sé cómo serán en las experiencias de otras personas, esos pensamientos. Y podemos ver en la obra un montón de cosas así, intentando explicar el mundo, los temores. Por ejemplo, el protagonista tiene varios sueños durante todo este transcurso, porque al principio la gente, muchos no se quieren meter, fueron a ver qué onda con su silueta, por qué estaba ahí. Y ahí está lo interesante. El protagonista tiene algunos sueños que sueña con tribus, digamos de la edad de piedra, eh, que son conscientes de que están esas siluetas y las utilizan como de castigo a los prisioneros y cosas así. Ahí a uno le pueden venir muchísimos, muchísimos pensamientos sobre esto. Por ejemplo, que estas siluetas son una ley, un destino prácticamente, ya sea tallado por la montaña misma que estuvo desde siempre ahí o tallado por esta gente de piedra. Y una cosa interesante, que ¿por qué muestran a esta tribu y estas cosas? Eh, Se puede pensar que te intenta hablar sobre algo que es una ley primordial del ser humano, o puede ser de la naturaleza, aunque creo que va más por el ser humano, por eso muestran la tribu. Eh, Y ahí entran un poco los miedos, porque sigue siendo súper extraño esta silueta que te transforma. Además, otra cosa que tiene es que la silueta tiene la forma tuya en el momento que vas a entrar. Esto en realidad es algo con lo que no juegan en el manga, pero eh, obviamente los personajes en ningún momento es que crecen y listo, ya no puedo entrar en la silueta. No, no, siempre vas a entrar. Es como si la silueta fuera el destino. Y por eso está este tira y afloja de los personajes entre que les agarren ataques de locura de querer entrar
y al mismo tiempo el no querer entrar. Te puede estar hablando mucho del destino, tal vez de la caída, de caer bajo y evitarlo y aún así a veces tirarse hacia ello, obsesionarse con eso. Es muy interesante. El segundo manga que leí, que creo que lo leí después de este, un tiempo después, es Remina, Estrella Maligna. Trata de un científico que descubre una estrella nueva, un planeta que se mueve, digamos que es importante, y le pone el nombre de su hija, Remina. Y nada, termina haciéndose exitoso el padre, obviamente famoso por eso. Y la hija también, porque tiene el nombre de la estrella, al revés en realidad. Y se hace famosa, se hace actriz, si no me equivoco, o modelo, y sigue con su vida normal. Y con el tiempo se va viendo que la estrella, Remina, cada vez se va acercando más al planeta Tierra. Después se descubre que parece que está vivo de por sí, que es un planeta vivo y que se come otros planetas. Y al final va hacia la Tierra. Así que surge que es culpa todo de Remina y también del padre, porque tiene el mismo nombre, como que la llamó, como que llamaron al planeta porque encima se hizo famosa la muchacha. Y como supongo que deben ser muchas de sus obras de este autor, la gente decidió que lo mejor que podían hacer era sacrificar al padre y a la muchacha. Terminan matando al padre, mucha gente traiciona a la chica, otros la protegen pero con sus intereses y distintas cosas así van pasando, hasta que todo llega a un caos muy muy grande. Cuando el planeta ya está muy cerca de la Tierra, la gravedad empieza a ir desapareciendo y ya la persecución se vuelve un sinsentido. Va, juegan siempre con esto de que cada vez la Tierra está más destruida y siguen persiguiendo a Remina, la gente básicamente loca. La gravedad se hace cada vez más débil y se vuelve una persecución intercontinental porque saltan de continente a continente por cómo está la cosa. A Remina le ayuda un vagabundo. Me encanta eso de que todo el mundo esté en búsqueda de sacrificar a Remina y la única persona que le ayuda desinteresadamente es un vagabundo. eh, que al final no es un vagabundo, al final es alguien que trabajaba en todo esto de las cosas de astronomía, pero bueno, eso no importa. Y termina con la Tierra destruyéndose, si no me equivoco, siendo devorada por Remina, el planeta. Pero el vagabundo, Remina, la humana, y algunas personitas más logran escapar en una nave que no sé si se conduce por el espacio. Y no es la Tierra tal como nosotros la conocemos, no hay un lugar al que puedan ir. Es muy interesante ese final que es más, es desesperanzador, pero al mismo tiempo no, porque sobrevivieron todos los que podríamos decir que vale la pena que sobreviviera. Y todas estas cosas que me encontré en estas dos historietas, me hicieron acordar a todos esos pensamientos. Más, los podemos aplicar. ¿Qué pasaría si hay en una montaña una grieta que tiene tu silueta? ¿Qué pasaría si un planeta con tu nombre viene y quiere devorar la Tierra? ¿Y qué pasa si la gente decide, este me gustó mucho, qué pasa si todo el mundo decide que la única forma de salvar la Tierra es
sacrificarte a vos. Por eso digo que el terror que me encontré en Junji Ito, por lo menos en estos dos mangas, me hizo acordar mucho a esos pensamientos de la infancia que tenía, que eran muy literales. Si se fijan, el terror era muy literal y en los mangas de Junji Ito también es muy literal. Un planeta viniendo hacia otro, una grieta que supuestamente no podrías llegar vivo hasta el otro lado, pero llegás vivo. Y además de eso, otra cosa que tiene es que esto que pasa en realidad con muchísimos autores, que nos intenta transmitir ciertas cosas eh, con cosas sobrenaturales, que si las tomamos literalmente, sí, es una cosa muy interesante, pero no nos dice mucho, tenemos que pensarlo un poco más. Por ejemplo, se puede ver mucho la locura en Remina, cómo la gente tiene distintas cosas que las enceguecen, ya sea sacrificar a alguien, sobrevivir, algo medio religioso. El dinero también, había una familia rica involucrada, los intereses de las personas, la desesperación, eh, y cómo al final más o menos los que se mantienen un poco firmes son los que sobreviven, y aún así tienen un final incierto. O por ejemplo, en la falla de Amigara, eh, también está esto un poco del destino, cómo nos atrae, cómo lo negamos, el castigo, las leyes que rigen las cosas. Muchos de estos pensamientos a mí me trajo, que en otros autores los podemos ver de otras cosas. Por ejemplo, Edgar Allan Poe en sus novelas tiene ciertas cosas sobrenaturales, tratan de asesinatos, crímenes, eh, pero nos intentan hablar de la ira, de la locura, usando ciertas cosas, obviamente, cosas sobrenaturales a veces, la arquitectura se utiliza mucho, o otros autores como Lovecraft, que más allá de toda la mitología que se haya formado, todos los dioses y todas las criaturas, en realidad nos intenta hablar de cosas que están más allá de nosotros, cosas que son tan grandes que nos hacen ver insignificantes, em, sobre cosas que son tan grandes que si las intentamos comprender de la manera en la que comprendemos las cosas, nos volveríamos locos, que estas cosas toman la figura de dioses y de criaturas terroríficas en sus cuentos, pero que realmente podemos, podemos darle el papel de fuerzas que hay, cosas de la vida que hay realmente, ya sea la muerte o muchísimas otras. Así que creo que esto es mucho de lo que se trata los, las obras de Junji Ito, vamos a decir. Otra cosa, viendo un video de YouTube, alguien que comentaba sobre muchas cosas y en algún momento sacó el tema de Junji Ito y habló un poco. Y me acuerdo de algo que dijo que, por ejemplo, en sus obras no era que, ah, sí, hay un monstruo que lo veo y sé que puede agarrarme y comerme. No, las cosas que les pasan a los personajes, por ejemplo, son que le pasa algo extraño y de repente se le empieza a deformar el brazo, o las piernas o el torso y va cambiando él desde adentro. Y mencionaba, ¿cómo combatís eso? Es imposible de combatir. Bueno, me hace acordar nuevamente a todos estos pensamientos que ¿a dónde llevaban todos estos pensamientos? No tenían realmente una respuesta. Como tampoco estos dos mangas
no tienen una respuesta. A Migara terminan saliendo estas criaturas, pero no te dicen qué pasa con esas criaturas, con las demás personas, con el mundo. En Remina quedamos con ese final que no sabemos qué le va a pasar a la gente. Creo que eso también es parte del enganche que tienen las obras de Junji Ito. Creo que de alguna manera, o por lo menos a mí, despierta esos temores de la infancia, tan literales, porque no teníamos cómo decirlos, cómo explicarlo, y entonces se nos ocurrían, o al menos a mí, se me ocurrían estas cosas tan literales que no tenían ninguna respuesta al final. Y también creo que no es solo eso, sino que también está el hecho de, no solo despierta ese pensamiento infantil, digamos, sino que también nos enfrentamos a estas obras con un pensamiento adulto ya, un pensamiento que ya puede conocer estas cosas que de chiquito no entendíamos y que las tratábamos a nuestra manera, eh, que ahora ya conocemos todo eso, pero nos enfrentamos a eso de otra forma, lo vemos de otra forma. Y por ejemplo, le intentamos buscar razones lógicas a lo que está pasando, lógicas teniendo en cuenta lo sobrenatural y todo eso, pero intentamos explicar estas obras. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, hay muchos videos en YouTube que agarran estas obras e intentan explicarlas más o menos de una forma lógica, buscarle la explicación a todos los sucesos que están pasando. Y no tiene nada de malo, absolutamente nada. Aún así, a mí, por ejemplo, en estas obras que están incompletas, estas obras que dejan un montón de cosas, que no te lo explican todo, a mí me gusta más explorar, ok, ¿por qué con esto, con lo que vi, que está incompleto, me generó esta sensación? En vez de buscarle, intentar rellenar en los vacíos que hay. Así que creo que, o por lo menos por lo que leí, estos puede que sean los dos puntos de enganche que tiene este autor. Creo que en algún momento me puse a ver unos segundos de una entrevista que le hicieron. Esto no me acuerdo muy bien cómo era, pero me parece que le preguntaron, ok, ¿y cómo haces para escribir estas historias? Y creo que mencionó que él escribía lo que a él le podría dar miedo, creía que le iba a dar miedo a la mayoría de gente. Y estos dos puntos yo creo que son los que deben seguir teniendo las demás obras. Eh, Algo que te despierta, esos pensamientos tan literales pero a la vez tan eh, primordiales o primitivos, podríamos decir, de cuando somos niños, y este conflicto que nos genera al intentar explicarlo como adultos, de manera razonable. Pero bueno, ya veo que sigo leyendo del autor y todo esto desaparece y no tiene nada que ver. Pero son las impresiones que me generaron estas dos obras. Voy a seguir leyendo cuando me vuelvan a agarrar ganas de leer algo de terror. Y nada, espero que le haya parecido interesante, aunque sea. Eh, es algo que le había dado vueltas por mi cabeza un poquito y recién terminaba de leer un cómic de terror totalmente ajeno a esto y dije, podría grabar esto. Y bueno, espero que les haya interesado y muchas gracias por escuchar.